Excelente. Muy bien. Eso me gusta, que estén alegres, contentos. Eso quiere decir que ya almorzaron, ya recargaron energía, ¿verdad? Batería. Muy malo, hay que recargar energía. Ok, vamos a ver cuántos estamos ahora mismo, porque ya es la hora de la clase. Faltan varios. Somos 47. Okay. Vamos a dar 2 minutos más, que significaría 5 minutos por cualquiera que tenga problemas de conexión. Ya regresé a mi lugar. Ay, qué alivio. A ver, hicimos un trabajito aquí para ver si la internet funciona mejor y no tienen problemas ustedes a escucharme. Bien, buenas. Y lo descargó Enilda, descargó el PIN de nuevo y todo. Es lo que yo iba a decir, nada más que no he tenido tiempo. Es más, yo misma le iba a escribir al chico de la facultad, el encargado, como en todas las facultades hay una persona encargada, que lo mejor es que le abra un nuevo correo. Si tiene que modificar una celda, lo que sea, lo importante es que le cambie algo ahí y pueda entrar. Ok, por mientras no hay mucho problema. El detalle es que si decidimos, por lo menos en el segundo parcial, poner la prueba aquí, por force, una parte de la prueba, pues necesitas entrar. Ahí sí necesitas entrar. Entonces, vamos a ver. Pues yo creo que ya todos estamos en la plataforma. Nadie me ha escrito diciéndome que no hay nada mucho puesto ahí todavía, nada más los capítulos de los libros. Sin embargo, yo espero el fin de semana pues ya colocar el PPT de alcoholes, ir haciendo la prueba formativa o la actividad formativa. Así que yo creo que ahí estamos bien. Y acá en TIC nada más tenemos, hasta donde yo sé, problemas con Enilda. Vamos a ver cómo solucionamos eso. ¿Sí? Todo lo demás, en principio, si tienen su correo institucional y todo bien, debían poder entrar tranquilamente. Ok, entonces ya han pasado los 2 minutos. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, vamos a compartir entonces la clase. El tema de hoy me encanta, es una de mis familias favoritas. Espero haber preparado suficiente material, todavía no he terminado de prepararlo todo. Ok. Y ok, ya les digo. Ustedes van a ver en las diapositivas una estrellita ahí arriba. Cuando esté esa estrellita significa que eso, voy a hacer una pregunta para que ustedes contesten y vale punto, ¿ok? Y va a estar aquí, y ahí dice el cuadro con el nombre de todos ustedes. Recuerden, para su porcentaje, su 3% de participación en clase. Cuando tenemos la estrellita allá arriba, para que estén pendientes de que voy a hacer alguna pregunta, de que vale puntos. Puede ser que yo haga preguntas, como vamos a ver al inicio, que no los voy a considerar en el porcentaje de calificación, ¿sí? Para que estemos ahí.
Ok, entonces les decía que el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de la familia de los alcoholes, una familia ahora muy conocida y una familia que me encanta, tiene unas reacciones químicas hermosas, me gusta por esa parte. Y aparte de que cuando hablamos de alcoholes, yo creo que todos sabemos hasta cierto modo a qué nos referimos, ¿verdad? Porque en nuestra vida cotidiana, diaria, siempre están los alcoholes. Entonces, esa familia está siempre con nosotros. Puse esta imagen que me encantó, porque ahora todo el mundo habla de alcohol, es alcoholado, ya entendemos algunas personas en la sociedad, ¿verdad?, que se sacaron del mercado unos gel de alcohol. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No vale nada, nada más por quién sabe por qué se tuvieron que sacar del mercado de la venta un par de alcoholes, gel de alcoholes de algunas compañías. A ver, yo quiero ver qué tanta noticia ustedes escuchan. Porque tenía metanol y era tóxico. Exactamente. Porque el gel de alcohol es etanol, ese es nuestro alcohol preferido, el etanol, y no me refiero por otras cosas, ¿no? Y pues es el que más usamos, el etanol, porque es el que nos da, tiene ciertas propiedades, ciertas características y no nos daña tanto a nosotros ni al ambiente. Entonces tuvieron que sacar al mercado algunos gel alcoholados porque tenía restos de metanol, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se obtiene el etanol? ¿Por qué tendría restos de metanol el gel alcoholado? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como químicos cuando escuchamos estas noticias. Ahora mismo con el coronavirus los científicos estamos allá arriba, ¿no? Somos lo máximo, buscando vacunas, diciendo que esto sí, esto no, esto es tóxico, no lo use, ¿verdad? Tenemos que realzarnos nosotras y sentirnos allá, aprovechar, ¿no? Porque no todo el tiempo los científicos son valorados en la sociedad. La mayoría de los alcoholes, sobre todo el etanol, que es el que más utilizamos, ¿verdad?, proviene de algún tipo de fermentación o alguna reacción con algo que va a formar ciertas hidrólisis y me va a formar el alcohol, reacciones químicas, ¿no? Y siempre es igual que el petróleo, igual que la gasolina, ¿sí? Cuando hablamos de octanaje en la gasolina es porque tiene cierto porcentaje del hidrocarburo octano. Decimos de 85, de 95, hay lugares que creo que hay hasta de 60, que es pésima, que tienen muchas otras cosas. Entonces, igual que los alcoholes, ¿no? Tienen otros componentes, ya ustedes han visto reacciones químicas y saben que tener un solo producto sería lo ideal en las reacciones, pero no lo es. Siempre tenemos subproductos o productos secundarios. Ok, y ahora, ¿por qué tenemos que utilizar el gel alcoholado para el virus? ¿Alguien sabe? Hemos estado aprendiendo de mucha ciencia con el coronavirus. Hemos estado aprendiendo del DNA o el ADN, del RNA, ¿verdad? O ARN en español. Y de las características que tienen los virus. La solubilidad, o de qué está formado, ¿verdad? Porque el alcohol puede hacer puede servir como desinfectante para limpiarnos la mano y deshacernos un poco del virus, o el jabón. Hablaban de las características que forman el virus, ¿sí? La estructura lipídica de los virus. Ok, entonces, es una familia hermosa, van a ver esa reacción. ¿Qué tanto sabemos de los alcoholes? Ya yo le estuve dando algunas ideas de lo que sabemos de los alcoholes, pero ahora químicamente,
¿Qué tanto sabemos de los alcoholes? ¿O qué tanto debemos saber de los alcoholes? De esta familia, ¿no? Bueno, debemos saber su grupo funcional es el hidroxilo. Debemos saber que los alcoholes forman puentes de hidrógenos y que esta formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad?, es lo que causa que tengan un alto punto de fusión o de ebullición y que tengan solubilidad en agua. Recuerden que esto depende. Si yo tengo una cadena muy larga, ¿sí?, de carbonos e hidrógenos y tengo un solo hidroxilo, él va a ser insoluble en, esa estructura, ese compuesto va a ser insoluble en agua. Yo puedo tener la misma cantidad de carbono, pero a la vez llena de hidroxilos o de alcoholes o H, ¿verdad? Entonces va a ser soluble en agua o en solventes polares. Recuerden que esta formación de puentes de hidrógeno, esta facilidad de formar puentes de hidrógeno es lo que ayuda a la solubilidad de ciertos compuestos en agua o en solventes polares. ¿Qué más sabemos de los alcoholes o debemos saber? Que pueden actuar como base y que pueden actuar como ácido. El par o un par de electrones libres del hidroxilo, del oxígeno, del hidroxilo, puede actuar como base, es decir, que puede extraer protones. ¿Ok? Y a la vez, si yo coloco un alcohol frente a un ácido, sí puede actuar como base, ¿no? Eso sí lo coloco frente a un ácido. Ahora, si yo tengo el alcohol y lo coloco frente a una base, ¿qué va a hacer la base? Va a extraer protón. Es decir, que el alcohol va a poder donar un protón. ¿Qué protón? El protón del hidroxilo. Entonces, los alcoholes pueden actuar como base y pueden actuar como ácido. Y va a depender frente a quién yo lo coloque. Si yo lo coloco frente a un ácido, él actúa como base. Si yo lo coloco frente a una base, él actúa como ácido. Es decir, dona y cede protones, ¿sí?, dependiendo frente a quién esté. También los alcoholes pueden actuar como nucleófilos, ¿sí? Lo vimos en las reacciones de sustitución nucleofílica. Y cuando un alcohol está protonado, es decir, que tiene su hidroxilo completo, es un nucleófilo débil. Y cuando el alcohol está desprotonado, es un nucleófilo fuerte. Todo eso ya lo sabemos. También sabemos, porque ya lo estudiamos, que en la nomenclatura su sufijo es ol, es decir, que su nombre termina en ol, siempre y cuando él sea la familia principal. Todavía no hemos visto familias solamente hidrocarburos alifáticos y aromáticos, así que él sigue siendo por ahora el principal, ¿ok? Si no hay otra. Ok, como les mencioné, los alcoholes me encantan por sus reacciones químicas, sin embargo también porque todo el mundo sabe de los alcoholes y sus usos. Entonces, hubo una época en la que se trató de que los coches utilizaran biocombustible, o sea, que usaran etanol. Y se aprovechaba ciertos residuos o ciertos desechos para producir el etanol. El alcohol como desinfectante o el alcohol en la medicina, en la salud, en este ambiente, en la ciencia de la salud, pues también es muy común. Y en todas las casas siempre tenemos alcohol para desinfectar. Y no ahora que tenemos coronavirus, sino toda la vida hemos tenido alcohol porque sabemos que sirve para desinfectar, ¿sí? Nos cortamos con algo oxidado, etcétera, siempre nos echamos un alcohol para desinfectarnos o agua oxigenada. Entonces, alguien se está desmayando, también siempre se le pone una bolita de algodón con alcohol, ¿verdad? Para que no se desmaye. O cuando nos van a sacar sangre, siempre nosotros tenemos esa bolita de algodón ahí, desinfectando nuestra piel para que no entre ninguna bacteria o ningún virus, ningún microorganismo a nuestra sangre y nos enfermemos. Entonces, por eso se desinfecta nuestra piel a donde nos vayan a sacar sangre o nos vayan, nos coloquen, no sé, algo medicinal, ¿no? Ok. Bueno, en los perfumes
Los perfumes tienen alcohol, por eso las esencias, los aceites esenciales son diluidos, o sea que el alcohol se utiliza como disolvente en este caso, en la primera como combustible, después, ¿verdad?, como desinfectante, y acá pues como disolvente. En los perfumes se utiliza como disolvente. Hay perfumes que tienen mucho alcohol y hay perfumes que tienen poco. Eso depende, que tienen más esencias, más aroma, ¿verdad? Porque tienen más aceites esenciales. Por eso es esencia. Bueno, no podemos dejar nos guste o no nos guste, pues también en las bebidas podemos encontrar bebidas con alcohol, que dependiendo del tipo de bebida, pues tienen diferente porcentaje de alcohol. Y, aunque ustedes no lo crean o algunos no lo sepan, en los medicamentos, como en algunos jarabes, también tienen alcohol. Por eso, los que son para niños, dice libre de alcohol. ¿Sí? Déjenme ponerle el puntero. Dice libre de alcohol, porque hay muchos jarabes que tienen alcohol. Por eso a los niños no se les puede dar cualquier jarabe o cualquier medicamento. Hay que tener mucho cuidado entre lo que es la dosis y si se puede prescribir o no, como un jarabe Vic. Hay jarabes Vic que tienen alcohol y hay unos que no tienen, que son principalmente los que son para niños. ¿Ok? Entonces esos son usos que nosotros ya conocemos, que tenemos en nuestra casa varias cosas de esas, y por eso los alcoholes son uno de los más conocidos a nivel social. Ok, entonces aquí hay una estrellita, si la ven está acá arriba, y aquí el que me conteste va a tener un ganchito, y es que tanto nosotros ya sabemos de la obtención de alcoholes. Y no me refiero de manera industrial, sino químicamente, de lo que vimos el semestre pasado en la química orgánica. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene la respuesta, puede abrir el micrófono o puede pedirla el turno. O pueden pedir el turno para que no ocurra esto que acaba de pasar, es lo que iba a decir, que pueden pedir el turno en el WhatsApp, en el chat. En el chat dicen yo, y el que escriba yo primero, contesta. ¿Ok? Ahora sí. Okay. Ajá, dígame. Buenas tardes. Me escuchó una chica. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Dígame. Que los alcoholes se pueden obtener por muchas reacciones que sufren los alquenos, como hidratación de alquenos. Ok. ¿Quién me habla? Perdón. Hernández Alexandra. Hernández Alexandra. Ok, entonces, Hernández Alexandra, me dice que una de las reacciones como podemos obtener alcohol es la hidratación de alqueno. La hidratación de alqueno, exacto. ¿Y qué más? ¿Cuál más te acuerdas? A ver, dime unas 2 por lo menos, unas 3. A ver, ¿cuál más te acuerdas? Ya tu ganchito está, nada más que quiero ver qué tanto te acuerdas. Por la epoxidación de alquenos. Ajá, también por la epoxidación. Ok, ¿te acuerdas de alguna más? No me acuerdo el nombre, pero es por que se utiliza dicromato de potasio para obtener glicoles, o sea, dioles vecinales. Ajá, cuando teníamos dioles, no era dicromato, era otro. También sí, un agente oxidante. Pero está bien. No sé si te acuerdas cuál es, ¿no? No importa que no te acuerdes. Ok, Alexandra, muy bien. Vamos a darle chance a otra persona. Ahí en el chat, recuerden que yo el chat tendría que dejar de presentar para poder ver el chat. Así que ustedes, en ese orden que van colocando en el chat, pueden ir contestando.
¿Ok? A ver, ¿hay alguien más en el chat? Ya tenemos dos. Hidratación de alquenos, también la de los alquinos. Me pueden dar alcohol. Profa, Diga. óxido desmercurización. Esa es otra forma de obtener alcoholes. Ok, la oximercudación, perfecto. Oxi y desmercudación. Carlos, ¿verdad? Sí. Ok, Carlos, déjame ponerte tu ganchito aquí. ¿Te acuerdas de otra más, Carlos? Profe, yo me acuerdo de una. Dígame, ¿quién es? María Bernal. Bernal, dígame, Bernal. La reacción con dicromato de potasio. No, nosotros no usamos dicromato de potasio. No, de permanganato de potasio. Permanganato de potasio, exactamente. Esa era la que decía Alexandra, ¿verdad? ¿Quedaba qué? Dioles. Quedaba un diol. Y miren qué bien, sabemos ya que existen los dioles. Ese es un conocimiento que ya también tenemos. Ok, oxidación con permanganato de potasio de alquenos. ¿Okay? A ver, llevamos 4. Profe, me recuerdo de otra que es para también con los dioles. Utilizamos peroxiácidos. Había reacciones con peroxiácidos. Ajá, pero los peroxiácidos los usamos para obtener ¿qué? Usamos el peroxiácido y se obtenía, no me recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Era para obtener un radical libre. También puede haber con radicales, sí, pero no, con los peroxiácidos era una reacción concertada. Concertada quiere decir, para los que no manejan muy bien la terminología o no se acuerdan, que ocurre en un solo paso. Exactamente. ¿Qué formábamos con los peroxiácidos? A ver, dale. Con los peroxiácidos. A ver, un alqueno más un peroxiácido, ¿qué da? Profe, epóxido. Epóxidos, exactamente, epóxido. Pero espérense, ahora aquí me contestó. Tenía Denvers en la línea, ¿cierto? Sí, profesora. Ok. Disculpe, profe, era María Ángela Ventura. Ventura. Hasta acá atrás. Ajá, María Ángela. Muy bien. Y tenemos a Denvers en la línea. Ok, entonces dan epóxidos, Denver. ¿Y después? Después era hidratado con una molécula de agua, que luego esa molécula de agua se desprotonaba para formar alcohol, para formar un alcohol. Exactamente. Entonces, eso le vamos a llamar apertura de epóxido. Las aperturas de los epóxidos que formamos a partir de los alquenos son los que van a dar alcoholes. Ok, miren, esa yo no la había puesto ahí, pero está bien. Eso quiere decir que sabe más de lo que yo pensé. ¿Verdad? ¿Qué más? Profa, no sé si la formación de aloidrina cuenta como un alcohol. Yo lo pensé, pero dije, no, mejor no. Es un alcohol. Pero como es de que aloidrinas, decidí no colocarla aquí. Pero definitivamente formamos un alcohol, nada más que un alcohol con un halógeno, que se llaman aloidrinas, ¿verdad? Decidí no ponerlas ahora mismo, pero también cuentan. También podría decirse que se forma un alcohol porque se forma un alcohol. Ok, entonces cerramos esta sección de preguntas y vamos a ver las que yo coloqué, que considero ustedes deben saber o deben más o menos tener idea. Ok, a ver qué pasó aquí, acá. La hidratación de alquenos y alquinos, que dijeron muy bien de primera, ¿verdad? Catalizadas por ácido, catalizada en un medio ácido,
Esta es una de las reacciones que ustedes deben saber. Y lo más importante de esta reacción es la regla de Markovnikov. No podemos olvidarnos de la regla de Markovnikov. ¿Sí? Eso es esencial para poder proponer mecanismos de reacciones. Y bueno, y acá abajo, los alquinos. Lo único que los alquinos, recuerden que el alquino va a dar como producto de hidratación en medio ácido un enol. Y que usualmente, no siempre, ¿verdad? El enol va a sufrir una tautomerización para dar una cetona o un aldehído, dependiendo del alquino que yo tomé para ocurrir la hidratación. Entonces, pero sí nos da un alcohol aquí. ¿Sí? Usualmente se va a ir porque el equilibrio favorece la cetona o la formación del carbonilo. Esa es una que yo coloqué. La oximercuriación, desmercuriación, que dijo muy bien Carlos. Esa es otra de las reacciones que ya no sabemos con la orientación Markovnikov. A ver, ¿quién fue la que me dijo? María Bernal, que me dijo muy bien, ¿verdad? La oxidación de alquenos con permanganato de potasio, y muy importante, María, y todos, tiene que ser frío, porque si no es frío, ¿qué pasa? Se va a oxidar ese alcohol y no voy a tener hidroxilos, voy a tener carbonilos, que pueden ser acetonas o ácidos carboxílicos, ¿no? Sobre todo, dependiendo del hidroxilo que se me forme del alcohol, pues se puede oxidar en cetonas o en ácidos carboxílicos. Okay, entonces, para que me quede en alcohol, y muy bien, me encanta esto, me encanta. Se me espera presencial, qué divino. Que también, muy bien, como dijeron, no sé si fue María o fue... ¿Quién fue? No sé, fue Alexandra, ¿verdad? Que, creo que Alexandra, que se forman 2 hidroxilos cis, un diol, se forma un diol hacia el mismo lado, sin, los 2 OH quedan del mismo lado, los 2 hidroxilos. Perfecto, eso me encanta. Y esta ninguno me la dijo. Ah, vieron. Y tuve en un examen, creo. La adición de acetiluros a compuestos carbonilos. La saqué tal así como está en la diapositiva que es del semestre pasado, ¿verdad? Tenemos el alquino terminal, ¿verdad? Que forma el acetiluro y un acetiluro que hace el ataque al carbonilo, la resonancia, después se protona y forma el alcohol. Bueno, es una de las reacciones que vieron el semestre pasado. Y las sustituciones nucleofílicas tampoco, a pesar de que les había repasado ya, Sustitución nucleofílica SN1 y SN2. En ambas podemos obtener alcoholes. Acá arriba tenemos la SN2 y acá abajo la SN1 sin mecanismo, pero sabemos que es una SN1 por el tipo de aludo de alquilo que tenemos, que es un aludo de alquilo terciario, y lo que tenemos es una molécula de agua, que es un nucleófilo débil. ¿Ok? Y esta reacción que está aquí, la tenemos dentro de sustitución nucleofílica porque allí la vemos. Ahí la vimos el semestre pasado, pero todavía el nombre, como si ustedes no lo han visto, lo van a ver hoy. Yo creo que alcanza a verse hoy. ¿Sí? Esta reacción, ¿verdad? Que está ocurriendo una sustitución. Pero para que ocurra la sustitución nucleofílica, tiene que ocurrir otra reacción específica de los alcoholes. Ok. Ahora, miren que ahí está la estrellita. Voy a hacer otra pregunta. Y de preferencia, vamos a darle chance a alguien que no haya contestado el día de hoy. ¿Sí? Para que todos vayan agarrando ahí su ganchito de una vez. Y la pregunta es, según mis conocimientos, o sea, sus conocimientos ya adquiridos, ¿yo qué puedo inferir cuando empiezo a ver una familia? Si yo les digo,
Esa es la pregunta, ¿eh? El que diga yo primero en el chat es el que me va a contestar. Nosotros vimos ciertos tipos de clasificación de una familia cuando empezábamos a ver las familias, la primera clase del semestre pasado. Así que yo creo que ustedes pueden inferir cómo se clasifican los alcoholes de acuerdo al tipo de átomo de carbono al que está unido el hidroxilo. Buenas, profesora. Ajá, buena, ¿quién me habla? Melanie, de Gracia. Melanie, ok, Melanie. ¿No serían alcoholes primarios, secundarios y terciarios? Exactamente. Muy bien, Melanie. Todavía no se vaya, Melanie. Entonces, como dice Melanie, ¿verdad? Recuerden que nosotros podíamos clasificar los carbonos como primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y las aminas las podemos clasificar como primarias, secundarias y terciarias. Entonces, uniendo esas dos cosas, ¿cómo ustedes creían que se podría clasificar? Por eso yo digo que se podía inferir. Podemos clasificar los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo el carbono, si es terciario, es un alcohol terciario, si el carbono es secundario. Recuerden que depende de este carbono al que se están uniendo o enlazando el hidroxilo, a cuántos carbonos está enlazado. Este carbono está enlazado a 2, por lo tanto es un carbono secundario. Y ese es un alcohol secundario. Este carbono está enlazado solamente a un carbono y por lo tanto es un carbono primario y él es un alcohol primario. Ok, muy bien. Ahora, de Gracia. Según el número de hidroxilos, ¿cómo se podrían clasificar los alcoholes? Dioles, trioles. Exactamente, esos son los principales. Exactamente. Muy bien, de Gracia, ya le puse su ganchito. Déjame verificar, sí. Según el número de hidroxilo, los alcoholes se pueden clasificar en dioles, como ya también lo había dicho una compañera, ¿verdad? Anteriormente, Bernal y Alexandra, pues tenemos los dioles. Nosotros sabemos que tenemos 2 hidroxilos, ¿verdad? Y los trioles, quiere decir que tengo 3. Y los 4, no recuerdo ahora mismo, porque no es tetras, es otro prefijo que no recuerdo. ¿Ok? Los principales son los dioles y los trioles. El glicerol es muy importante para nosotros y vamos a ver una reacción ahora, si nos da tiempo, con glicerol. Y bueno, y el etilenglicol, ya ustedes saben mucho el problema que hubo aquí en Panamá con este, ¿verdad? Nada más que esos son los nombres comunes, pero es un diol. Ok. Seguimos, estrellita. Ahora otra persona de preferencia que no haya participado. Lo que más les gustaba, ¿verdad? Ay, la persona sí es mala. Orden de acidez. Según la clasificación en alcohol primario, secundario y terciario, ¿cuál? Les voy a dar unos minutitos ahí. Bueno, no sé si alguien se sabe la respuesta de una vez. ¿Cuál sería el alcohol más ácido o el menos ácido? Como quieran, pero me dicen que este es mayor, este es menor, así, o este es menor, este es mayor, como quieran. Ascendente o descendente. El orden de acidez. Según, nada más entre alcohol y alcoholes. Yo tengo nada más alcoholes. No tengo ácido carboxílico, no tengo dicetonas, no tengo fenoles. No, solo alcohol. Un alcohol primario, uno secundario, uno terciario. ¿Cuál de ellos ustedes creen que es el más ácido? A ver, ¿quién? Bueno, el terciario sería el más ácido, luego el secundario es menos ácido y el primario es mucho menos ácido. ¿El primario cuál es? ¿El más ácido? El menos ácido. El menos. Ok, ¿quién me está contestando? Olga Rojas. Olga Rojas. Ok. Olga Rojas. Ya te voy a poner tu ganchito, Olga. Pero puedes ya cerrar.
Déjame ver dónde te tengo. Ah, sí, ya me acordé. Te tengo el final porque no estabas en la lista. Ok, ¿alguien más? Olga. Profesora, ¿no sería lo contrario? Ok, ¿quién me habla ahora? Es que no sé si puede participar. Hernández Alexandra. Ah, ok, no, Alexandra. No tienes un ganchito hoy, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Por qué tú piensas que es lo contrario, Alexandra? Para poner ese ganchito aquí. porque la acidez disminuye conforme aumenta la sustitución en los grupos de alquilo. Ajá, ¿y por qué? Porque esto es lo que hace que entre más voluminoso sea el grupo alquilo, inhibe al alcohol, lo hace, como antes mencionó, lo hace menos soluble y se disolvata menos. Por eso disminuye su acidez. Esa puede ser una explicación. Te voy a poner aquí el ganchito. ¿Alguien tiene otra explicación? Yo, profe, por la presencia de puentes de hidrógeno. ¿No? ¿Otro? Yo, profe, González. González. Ajá, dígame. Por diferencia de electronegatividad, el carbono es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por eso, el efecto inductivo positivo que presenta el hidrógeno es mayor al efecto inductivo positivo que puede presentar el carbono. Y por lo tanto, el carbono tendría una carga formal positiva. En un carbono, en uno primario, tendría una carga positiva menor que en el resto. Mayor, corrijo. O sea, sería más ácido. Ok, el efecto inductivo tiene que ver. Muy bien. A ver, voy a hacer una pregunta aquí. Sobre todo, ya le puse, voy a decirles, al final yo le digo a quién le puse su ganchito, pero ya le puse su ganchito a González. Explique algo. Yo pienso que tiene que ver con las densidades electrónicas, porque en un grupo alquilo atrae más las densidades electrónicas y si el carbono está más sustituido. Carlos, ¿los grupos alquilo atraen densidad electrónica? No, donan densidades electrónicas. Entonces, si ellos están más sustituidos con alcoholes, entonces es menos la densidad que ellos pueden donar. O sea, tienen que repartirse a 3 grupos o 4 grupos, dependiendo de cuántos alcoholes están enlazados. O sea, yo pienso que es más ácido el primario, luego el secundario y después el terciario. Que el terciario es el menos ácido. Ok. Ajá. Hay algunos que ya tenemos las dos respuestas, ¿no? Ahora, a ver, yo quiero a alguien que me diga, a ver si nos ayudamos, ¿cuáles eran los parámetros para la acidez, para determinar la acidez? Profe. Nombre. Ventura María Ángela. Venga, Ventura. Electronegatividad. Ajá. Hibridación a efecto inductivo, resonancia y estabilidad de la base conjugada, y el último que era tamaño y estabilidad de la base conjugada. Exacto. ¿Ok? Entonces, ahora, María Ángela trató de decirnos muy rápido porque se lo sabía muy bien, o lo repasó así rapidito ahora mismo, ¿verdad? Los parámetros para determinar la acidez, ¿verdad? El último que nosotros dijimos fue el tamaño, que lo dijo ella ahora, la estabilidad de la base conjugada, la resonancia, el efecto inductivo, la electronegatividad. Ahora pensemos en un alcohol. A ver, vamos a pensar en un alcohol normal, o sea, una cadena R y el hidroxilo. Si yo voy a medir acidez, ¿qué es lo que va a hacer el alcohol? ¿Alguien sabe? El alcohol, recuerden que el alcohol puede actuar como ácido o como base, pero para medir acidez, el alcohol va a ¿qué? Donar electrones. Más que electrones, donar. Su protón. Donar protones, donar protones. Cuando vamos a medir la acidez, es el protón que se pueda donar con mayor facilidad, aumenta la acidez. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo tengo mi alcohol. 1R, 2R, 3R.
Llega a la base y extrae el protón. ¿Qué se forma? No me digan, piénselo, ¿qué se forma? Llegó una base y extrajo un protón de un alcohol primario con una R, con 2 o con 3 si es terciario. Llegó la base, extrajo el protón del hidroxilo. Formó aquella estructura que ya todos tienen en la cabeza, ¿sí? Que se llama un alcóxido y un alcóxido. Ahora tengo esas 3 estructuras en mi cabeza. ¿Cuál, verdad, de esas 3 estructuras es más estable? ¿Y por qué? El terciario. No. Aquí está, para que ya no nos mortifiquemos. Porque puede resonar. El terciario es el menos estable, ¿sí? Y por lo tanto es el menos ácido. ¿Por qué? Porque como decía Carlos, los grupos alquilo donan densidad electrónica, ¿sí? Yo tengo un oxígeno negativo y tengo 3 grupos donando densidad electrónica. Imagínense cómo está ese pobre oxígeno. ¿Sí? Entonces, al donar esa densidad electrónica, inestabiliza la base conjugada. Entonces, los más ácidos es el primario, después el secundario y de último el terciario. Y es por los grupos alquilo que donan densidad electrónica y yo tengo un oxígeno negativo. Y esto está inestabilizando la base conjugada. Es decir, que el principio que utilizan principalmente para aquí, estamos hablando de un alcohol que no tiene ningún átomo electronegativo. Ojo, recuerden que si yo tengo un átomo electronegativo, tengo un halógeno, eso me va a afectar. Si yo tengo un fenol, el fenol ya sabemos que es mucho más ácido, que algunos libros o algunos autores consideran los fenoles dentro de los alcoholes. Nosotros sabemos que los fenoles tienen un pK de 10, son mucho más ácidos que los alcoholes que tienen un pK de 15, más o menos, 15, 16, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un alcohol con unas cadenitas. La diferencia es si está mono, di o tri ramificado. Entonces, el principio que vamos a aplicar aquí, que repasó muy bien María Ángela, es el principio de la base conjugada. Y como repasó muy bien Carlos, porque los grupos alquilo donan densidad electrónica, ¿se acuerdan? Esto ustedes saben cómo se pueden acordar y por qué lo pueden entender. ¿Se acuerdan de la estabilidad de los intermediarios? ¿Sí? ¿Cuál es el intermediario catiónico más estable? El terciario. El terciario, ¿verdad? Perfecto. Un carbocatión terciario es el más estable. Recuerden que ese carbocatión es ese carbono cargado formalmente con un +1, ¿sí? Está deficiente de electrones. ¿Por qué él era el más estable? Porque tenían grupos alquilos que le estaban donando densidad electrónica y estaba estabilizando ese carbono deficiente de electrones. Ahora, si yo les pregunto, ¿verdad? No estoy tomando aquí, ¿verdad? Yo les digo de nuevo cuando ponemos otra estrellita de nuevo. Pero me pueden contestar igual. Y así me voy aprendiendo las voces. Si yo les pregunto cuál es el carbono o el carbonión más estable, ¿cuál es? El primario. Exactamente. El metilo, el que tiene puro hidrógeno, ¿no? Y después el primario. Porque los grupos alquilos destabilizaban ese carbonión, ese carbono con esa carga negativa, porque los grupos alquilos donan densidad electrónica, ya él tiene electrones y todavía estoy donando más densidad electrónica, pues lo
lo pongo menos estable. Es lo mismo aquí, en lugar de tener un carbono, yo tengo un oxígeno con una carga negativa, ¿sí? Y entonces los grupos alquilo le están donando densidad electrónica y el pobre ya no sabe qué hacer con tantos electrones. Entonces, lo vemos como en la estabilidad de la base, ¿ok? Seguimos. Aquí todavía no me van a contestar nada, es al final que yo explique un poquito, usted viene la pregunta y me dice el nombre de la persona que va a contestar, ¿ok? Recuerden darle chance a otro, que piensen un poquito, ¿ok? Ya, así que los que ya participaron 2 veces pueden contestar, si nadie me contesta pueden participar, ¿ok? Y tengo 2 veces, ya les digo a quienes tengo 2 veces hoy. Tengo 2 veces a Alexandra, ya participó hoy 2 veces. Y tengo a María Ángela 2 veces. Oye, Carlos, ¿por qué yo no te he puesto nada? Mira, te estoy... a Carlos nada más te tengo una vez. Te tengo una vez, Carlos, así que puedes participar. Entonces, 2 veces tengo a Alexandra y 2 veces ya tengo a María Ángel. Si nadie contesta, entonces pueden participar. ¿Ok? Miren, entonces eso es lo que ya en principio yo creo que sabemos más. Ya me han dicho que saben más, ahora que estamos conversando. ¿Qué no sabemos, por ejemplo? Pienso yo de los alcoholes. Esta reacción que está aquí. La síntesis de alcoholes con reactivos organometálicos. ¿Sí? Obviamente hay unos metalitos por allí, ¿no? Se le conoce como uno como reactivo de Grignard y otro como reactivo de organolítio, con litio, organolitio. Ok, el reactivo de Grignard con magnesio. ¿Qué necesitamos para formar este reactivo? Y con este reactivo formamos los alcoholes. Pero primero hay que formar esto, así como lo hacíamos con los catalizadores, ¿verdad? Que los catalizadores primero reaccionan acá, forman una especie y esa especie es la que reacciona con mi compuesto. Acá es lo mismo. Vamos a preparar el reactivo de Grignard o el reactivo organolitio y él es el que va a reaccionar con otras especies para poder yo sintetizar alcoholes. Ojo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se prepara ese reactivo de Grignard? Con un aludo de alquilo, puede ser de alquilo, aludo de vinilo o aludo de arilo. ¿Sí? Se recuerdan, si no me equivoco, no sé, yo creo que sí lo hice así el semestre pasado. Yo le puse, sí, claro que sí. Yo puse la diapositiva y dije, tenemos aludos de alquilo, aludos de vinilo, ¿verdad? Vinilo porque tienen dobles enlaces, aludos de arilo porque tenemos un anillo de benceno. Sin embargo, vamos a ver las reacciones de sustitución nucleofílica solo con los aludos de alquilo. Bueno, los reactivos organometálicos, ¿verdad? Como los que es el reactivo de Grignard y el reactivo organolitio, se forman a partir de aludos, ya sea de alquilo, de vinilo o aromático. No importa. Aunque aquí dice aludos de alquilo, puede ser también de vinilo o de arilo. Y con el respectivo metal. Yo tengo mi aludo de alquilo, que ya tenemos algo que decía Alexander, me parece, ¿verdad? Que sabemos muy bien. Pues que si yo tengo un átomo electronegativo va a tener una carga parcial, va a haber un efecto inductivo, una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, ¿verdad? Se va a polarizar mi enlace, es decir, hay un efecto inductivo ahí. Y que cuando eso ocurre, el carbono que está aquí enlazado al átomo electronegativo y tiene esa carga parcial positiva, pues es un electrófilo. ¿Ok? Entonces, esto, por lo menos el reactivo de Grignard, se tiene que hacer en éter. Éter.
Ese es el disolvente para poder formar el reactivo de Grignard. Entonces yo tengo mi haluro, ya sea de alquilo, de vinilo o de arilo, y lo hago reaccionar con magnesio en éter. Una reacción libre de agua, anhídrida, seca, ¿sí? Y se representa de esta forma, pero forma realmente es como el reactivo está en forma iónica, ionizada, dentro del éter, y forma como unas redes, ¿sí? Unas redes. Aunque lo representamos de esta forma, simple. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo dice y acá yo se lo coloqué. Lo mismo pasa con el reactivo organolitio. Tengo mi haluro, de alquilo, de vinilo, de lo que sea, y reacciona con 2 moles de litio y forma este producto secundario, y el que a mí me interesa es el organolitio, ¿verdad? El grupo alquilo con el litio. Se ve así, pero es igual que el cloruro de sodio, que está ionizado. En este no necesariamente tiene que ser éter, puede ser cetona, lo que sí es que tiene que también estar anhídrida, ¿verdad? No tener nada de agua, anhídrido, libre de agua. Entonces, este reactivo de Grignard, por ejemplo, realmente reacciona como si estuviera en esta forma, porque él está en forma iónica en el éter. Es decir, que tengo un R con esta carga formal de -1, y pues acá tengo el magnesio con el halógeno. Y acá igual, este y este. Ahora la pregunta, yo sé que están ahí todos así bien atentos. Si yo sé que tanto el reactivo de Grignard como el reactivo organolitio reacciona de esta forma, o que realmente él está como en esta forma, ¿qué tipo de reacción o cómo se comportarían estos reactivos? ¿Quién me dice? ¿Se va a comportar como qué? Como una base. Puede ser como una base. ¿Cuál más? Yo diría que más por una sustitución nucleofílica. Como un nucleófilo. Ay, no escuché a la última joven. ¿El del medio quién fue? Yo, Carlos. Carlito. Vamos a ponerle su segundo ganchito a Carlos para silenciarlo. No, mentira, Carlos, es una broma. Dime, Carlos, que no escuché muy bien. Hablaron como 3. Yo dije lo mismo que dijo Sabina al final, que se comportaba como un nucleófilo, pero ocurría como una sustitución. Que se comportaba, exacto, se comporta como un nucleófilo. Exacto. Carlos, ¿tú quieres tu gancho o se lo paso a Sabina, como tú quieras? A Sabina, ella lo dijo. Ella lo dijo, listo, Sí. vamos a ponérselo a Sabina. Sabina, tiene tu gancho hoy. Como nucleófilo, exactamente, como nucleófilo, ¿verdad? El que me contestó base no está mal. ¿Quién fue? Yo, profe, Alexander. Alexander, déjame buscar. González, ¿verdad? Sí, González. Ok. Vamos a ponerle un ganchito a Alexander. Ya también hoy tiene sus 2 ganchos. Ya no puede participar a menos que nadie me conteste, para darle chance a los otros. ¿Ok? Carlos, como le cedió el ganchito a Sabina, todavía le queda uno. Es más, yo creo que ya te lo había puesto. Voy a borrártelo, Carlos. ¿Dónde está? No, no te lo había puesto. Recuerden que una especie, la mayoría de las veces la misma especie puede actuar como nucleófilo o como base. ¿Sí? Yo tengo hidroxilo, el hidroxilo puede actuar como base y también puede actuar como nucleófilo. Yo tengo agua, el agua puede actuar como nucleófilo y también como base, dependiendo frente a quien yo lo ubique. Pero realmente aquí él va a estar actuando principalmente como nucleófilo. Así que por eso le dimos el punto a Alexander, porque ellos pueden actuar tanto como base como nucleófilo. En este caso,
va a ser como nucleófilo. Estos reactivos que acabamos de formar, el reactivo de Grignard y el organolitio, puede actuar como nucleófilo. O se utiliza principalmente en forma de nucleófilo, ¿sí? O sea que va a actuar como nucleófilo. Entonces yo tengo aquí, ¿verdad?, esa R negativa y puede hacer un ataque nucleofílico a un electrófilo. Principalmente pues, usamos los carbonilos. Ya nosotros sabemos que viene el nucleófilo, hace su ataque nucleofílico, resonancia y forma el ion alcoxído. ¿Ok? Y que este ion alcoxído, para transformarse en alcohol, tiene que protonarse, es decir, que tiene que haber una segunda reacción en un medio ácido para que se pueda donar el protón y formar el alcohol. Aquí abajo está el mecanismo, ya como tal el reactivo de Grignard. Este es el reactivo de Grignard, ¿verdad? Es un reactivo muy especial. Apenas uno ve ese magnesio ahí, uno Grignard de una vez, uno nunca se le va a olvidar, ¿verdad? Con su carga parcial negativa, actuando como nucleófilo. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? A ver, una cetona, ¿verdad? Tiene la cetona, el reactivo de Grignard, que no es más nada que un carbanión, ¿verdad? Aquí hace el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, al electrófilo, resonancia y forma el ion alcoxído. Y se estabiliza de una vez con una sal con el magnesio positivo. Y se le conoce el nombre de sal de magnesio del alcoxído. ¿Saben qué, chicos? Se me olvidó grabar. Voy a empezar a grabar aunque sea un poquito tarde. Déjenme salir un momentito. Voy a intentar grabar las clases, pero es que a mí se me olvida. Ajá. Qué lástima, ustedes que estaban tan participativos, miren, una clase súper chévere para sus compañeros, que no sé si están todos. Bueno, pareciera que sí falta alguien nada más. Ay, la manito, Melanie, la manito no me funciona a mí porque yo no los logro ver, así que ustedes ponen mejor en el chat. Sí, en el chat ahí ponen ahí yo, y el que diga yo primero es ese. Déjenme ver una cosita ahora que me salí. Ok. Vamos a volver a compartir entonces la pantalla. Ustedes recuérdenme grabar, a mí se me olvida. A mí se me olvida y además que ya les comenté que siento que escuchar todas 2 horas clase es... Voy a dejar esto para poder ver el chat. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a dejarlo por ahí. Creo que así puedo ver el chat. Ok. Entonces seguimos. Estábamos aquí. Y decíamos, eso es lo malo de salirse, ¿verdad? Que tenemos realmente con el reactivo de Grignard un carbanión, que va a ser el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, causando resonancia, y va a formar esta sal de magnesio del alcoxído. ¿Sí? Se va a estabilizar con el magnesio. Y se le conoce como sal, porque tiene esa carga negativa y esta carga formal positiva. Ahora, si yo quiero un alcohol, yo tengo que adicionar el alcohol, un disolvente o un reactivo que me pueda donar el protón. Es decir, que primero se forma esta sal de magnesio, y después de formar la sal de magnesio yo tengo que adicionar como reactivo número 2. ¿Se acuerdan que los reactivos van dependiendo? Si son las condiciones de una sola reacción, van todos juntos, en una sola flecha. Pero son diferentes reacciones, es decir, que yo tengo que adicionar un reactivo. Ocurre la reacción. Y luego que ocurre la reacción, otro reactivo, van en orden. 1,
2, y así se coloca en la flecha. Entonces yo aquí cuando voy a hacer estas reacciones, voy a hacer síntesis de alcoholes a partir de los reactivos organometálicos, debo colocar en la flecha, ¿verdad? Mi magnesio como 1, en éter. Si voy a hacer el litio puede ser heterocetonas. Y como reactivo 2, entonces el que me va a donar el protón, ¿sí? El medio rico en, que puede ser un ácido sulfúrico diluido o puede ser la misma molécula de agua. Digo, un ácido diluido o no necesariamente sulfúrico o una molécula de agua. Aquí he colocado... Profesora, dígame. una pregunta que no entiendo algo ahí. La R todavía se queda con la carga negativa al final. El grupo R, que usted tiene ahí enlazado al carbono. No, es un, ¿cómo se le dice? Como una viñetita acá arriba de que significa que es como 1, 2, no es negativo. Y se pareciera que fuera negativo cuando hicieron el cuadrito, como que rompieron el enlace, pero no es negativo. No es negativo. De hecho aquí, Carlos, lo que están colocándote es la carga parcial negativa y la carga parcial positiva, como tal, para decirte que es negativo. Si ves acá hasta el final, mira al final, está igualito. Es prima, esa es una prima ahí. Okay. Para decirte que R', 2R', etc. Ok, entonces, luego entonces que se formó la sal de magnesio, y yo le adiciono el reactivo que me va a donar el protón, puedo formar el alcohol. ¿Okay? Ese es el mecanismo de reacción. Entonces, aquí pues el ejemplo número 1, y aquí yo le iba a poner una estrellita, pero al final decidí que no. Ok, ¿por qué le iba a poner estrellita? Porque nosotros ya vimos aromáticos. Entonces, imagínense, aunque no lo pregunte, así para que me contesten en voz alta, yo tengo este reactivo, ¿verdad? El bromuro de bencilo, y quiero formar el dofenilpropan 2-ol. ¿Sí? ¿Cómo con las reacciones que vimos en aromáticos yo podría hacer proponer una síntesis? Porque estas son propuestas de síntesis. Tengo que buscar una fuente de alquilo. Ajá, ¿en cuál es esa reacción? Alquilación de Friedkraft. Exactamente. Yo pensaría en una alquilación de Friedkraft. ¿Y después cómo saco el bromo? Por sustitución nucleofílica o eliminación. Pero ¿cuál? ¿Se acuerdan cómo es la sustitución nucleofílica aromática? O sea, yo en la sustitución nucleofílica aromática tengo que adicionar un buen grupo saliente y después viene el nucleófilo y hace el ataque. ¿Verdad? Y la electrofílica es al revés. Viene el par de electrones pi del anillo de benceno es el que hace el ataque hacia el electrófilo. Entonces, si yo hago una alquilación aquí, el bromo, y sabemos que es director ortopara, pues no importa donde yo coloque, coloco mi grupo alquilo. Y el bromo, ¿cómo lo saco? Porque acá no tengo eso. No tengo bromo. Entonces, bueno, el bromo es un buen grupo saliente. ¿Quién va a ser mi nucleófilo? Tendría que haber una forma, ¿verdad?, de donar, ¿qué? Un hidruro para que sea el nucleófilo y pueda salir el bromo. ¿Existe? ¿Vimos una reacción así? Entonces ahí es como que más difícil, ¿verdad? Y es cuando viene entonces el reactivo de Grignard a ayudarnos a eliminar ese bromo que nos está estorbando. ¿Ok? Entonces,
Él es un haluro de arilo. Entonces, la propuesta, aquí no tapo, ¿no? La propuesta que tenemos, según este autor, pues es la formación, obviamente, del reactivo de Grignard. Tengo mi haluro de arilo. Recuerden que el reactivo de Grignard es con haluros de arilo, de vinilo o de alquilo. Adiciono mi magnesio en éter y formo mi reactivo de Grignard. Ese es el primer paso. Luego que yo formo mi reactivo de Grignard, recuerden que este carbono realmente está aquí como negativo, ¿verdad? Va a ser su respectivo ataque nucleofílico al otro reactivo, que son cetonas, son carbonilos, de cetonas, de aldehídos, ¿no? Usualmente usan cetonas. Resonancia, y formó la sal de magnesio del alcóxido. Luego que se formó esto, entonces viene mi segundo reactivo, que, bueno, aquí viene, se añade agua o ácido diluido para poder protonar. Y miren lo que dice el autor, que este es del libro Way. Una vez que la primera reacción se completa, es decir, que cuando yo voy a colocar esto de forma la ecuación química, yo debo colocar en mi ecuación química 1 Mg, 2 agua o ácido sulfúrico, o si no quiero poner ninguno en especial, pongo H positivo, que quiere decir que es un medio ácido rico en protones, para formar mi respectivo alcohol. ¿Ok? Ahora miren, aquí hay una estrellita, ¿verdad? Yo les voy a dar como unos 2 minutitos. Y, no sé, yo creí que había traído mi teléfono, pero no lo traje. Sí, sí lo traje. Ok. Unos 2 minutitos, 3 minutitos, para que alguno que no tenga 2 participaciones hoy, me indique cómo creen que sería el mecanismo de reacción. Vamos a tratar de esos que no han contestado nada, que piensen un poquito, por eso le vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿sí? Tenemos muchos, estamos empezando apenas, pero me gustaría escuchar otras voces hoy, porque yo sé que ahí hay muchos que pueden proponer. Ya repasamos un poco. Ahora, ¿qué familia yo tengo aquí? Esto todavía no vale, porque la propuesta es lo que va a valer, la propuesta de mecanismo. ¿Qué familia yo tengo aquí? Un éster. ¿Sí? Yo tengo un éster. Entonces, ahora yo tengo un éster, no, ya no tengo una acetona. Y miren que cuando tengo un éster, dice que debo utilizar 2 moles del respectivo reactivo de Grignard. Y que yo utilizo eso, me va a dar este alcohol que está aquí, en un 82%, un rendimiento alto, muy bueno. Que eso es lo que buscamos siempre en una reacción. Rendimiento alto, porque así se forman menos productos secundarios. Buen rendimiento, ¿verdad? Que sea rápida, recuerden la velocidad, la cinética de la reacción. Y ¿quién me dice alguna que se me está quedando por fuera? No sé. ¿Ah? Que sea buen producto, rápida, cinética, y se me olvidó alguno ahora. Y que sea ecoamigable es otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, los 2 minutos empiezan a correr. ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Cómo es el mecanismo? Buena pregunta. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? O una propuesta de mecanismo de reacción. Así, describírmela más o menos. Recuerden tener cuaderno, hojas, lápiz, lo que sea a mano para rayar. Importante rayar.
Profe, Dígame. una pregunta. Ujú. Una pregunta. Esos dos que están ahí con el... Está unido al metal, el magnesio y el bromo. Al reactivo Eso, de Grignard. ese ya es el reactivo de Grignard. Sí, eso quiere decir que hay 2 moles de reactivo de Grignard. Ok, lo que yo propusiera es que, Ajá. como ya tengo el reactivo de Grignard, Ajá. ese va a atacar al carbono que está unido a los oxígenos. ¿Cómo se llama Y ese carbono? el carbono, Tú puedes. Alcóxido. el alcohol. ¿No es alcóxido? Carbono. A ese carbono, está Ajá. bien, pero ¿cómo se llama ese carbono? Tenemos que ir reforzando la nomenclatura. Primario. No, este carbono, Carbonilo. carbonilo. Ok, sigamos. ¿Quién era el que me estaba hablando? ¿Carlos o Denver? Porque ya no... Denver. Ah, Denver, ajá. Dile, Entonces, va a atacar al carbono carbonilo. ajá. Entonces, en el oxígeno que tiene el doble enlace va a ocurrir un movimiento de electrones y va a quedar con carga negativa. Ujú. Y luego ya adiciono a la primera cadena que está CH3CH2. Ya adiciono esta primera cadena. Ok. No cierres, Denver. Mira, vamos a usar la pluma. ¿Verdad? Sabemos que entonces este carbono que está aquí está negativo. Sí. ¿Sí? Y esto para acá está positivo. Y muy bien. Ahora mira, yo tengo 2 moles. Voy a usar Uno. Uno de él va a venir acá y va a hacer ese ataque Nucleofílico. causando resonancia. ¿Ok? ¿Y formando qué? Vamos Un a carbanión. No, no es un carbanión. Este va a ser mi anillo aromático, ¿eh? ¿Cómo se llama ese oxígeno? Un alcóxido. Un alcóxido, ¿verdad? Ese oxígeno negativo es un alcóxido. Ay, no me deja escribir allá, ¿por qué? Así. OCH3. Y aquí, ¿quién está? La cadena. La cadena, el CH2, CH3. Vamos a dejarlo así. ¿Ok? ¿Qué más sigue? Ahora, como tengo otro mol, pensaría que tiene que ocurrir, la cadena se va a mantener intacta, igual que el anillo aromático, entonces pensaría en un movimiento de electrones para que se, no sé si la palabra es correcta, se expulse el oxígeno unido al CH3. Muy bien, Denver. Vamos muy bien. Déjame buscar un colorcito acá distinto. Vamos a usar verde ahora, ¿verdad? Va a haber resonancia de nuevo. Se van a deslocalizar los electrones aquí para formar un carbonilo. Esta va a ser mi flecha número 1 y mi flecha número 2 es esta. Es decir que esto va a salir, es un buen grupo saliente. ¿Qué es eso? Un metóxido. ¿Sí? Es un metóxido. ¿Por qué es un metóxido? Porque es un grupo metilo unido a un oxígeno. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué formé? Voy a dibujárselo acá abajo a Denver. Lo que acabamos de formar. ¿Okay? Acabamos de formar aquí un carbonilo. Y acá un CH2, CH3, como dice, la cadena se mantiene aquí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Una qué? ¿Qué familia? Cetona. Una acetona. Ok, ahora tengo una acetona. ¿Qué hago ahora?
Bueno, tengo de nuevo un carbonilo y tengo el otro mol que ocurría como en el primer paso, un ataque nucleofílico. Exactamente, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo. Ahora vamos a buscar otro colorcito. Va de nuevo acá el otro mol del reactivo de Grignard. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que no tengo metóxido. Ajá. ¿Y ahora qué vas a hacer entonces? Bueno, como estamos viendo el tema de alcoholes, necesitaría formar un alcohol. Ah, exactamente. ¿Y qué te necesitas hacer para formar el alcohol? Una base que dona un protón, que puede ser una molécula de agua o un ácido diluido. ¿Una base? Las bases donan protones. Ah, no. ¿Qué necesito? Dijiste bien lo que es, pero no es una base. ¿Qué es? Un ácido que done protón. Exactamente. Porque me dijiste que puede ser una molécula de agua o un ácido diluido. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es una especie que pueda donar protones. ¿Ok? Que sería un ion hidronio, puede ser también. Ajá, exacto, el hidronio, que es un ácido, ¿verdad? Entonces, necesito una especie que puede ser agua o un ácido diluido, puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, el que usted quiera diluido. Una especie que done protones y de esa forma voy a obtener mi alcohol. Perfecto, eso. Ya vieron todo lo que ustedes aprendieron en la orgánica 1, cómo ya pueden aplicarlo en la orgánica 2. Denver ya tiene sus 2 ganchitos de Denver hoy. Ok, excelente. ¿Preguntas? ¿Algún estudiante que no le haya quedado claro? No es que hemos terminado, sino que para reforzar. ¿No? Ay, yo necesito quitar esto de aquí. Okay. Entonces, nosotros podemos, ¿verdad? Ya ir proponiendo mecanismos de reacción y más adelante ya podemos proponer nuestras propias rutas sintéticas. Estamos afianzando un poco lo que ya sabemos. Entonces, pues así es que está muy bien lo que dijo Denver, ¿verdad? El ataque, la resonancia, la salida del grupo metóxido, podemos decir salida del grupo metóxido, o la salida del alcóxido, ¿no? Porque eso es un alcóxido, lo que sale, el ion alcóxido. Se forma la acetona, luego la acetona atacada por el otro mol del reactivo de Grignard, y posteriormente, pues mire, tiene hidronio casualmente Denver, ¿ve? Un reactivo que me pueda donar protones y forme mi alcohol. Entonces, se requieren 2 equivalentes del reactivo organometálico, ya sea Grignard o organolitio, cualquiera de los dos, cuando se adiciona a cloruros de ácido. ¿Se acuerdan de los cloruros de ácido? Aquí está, igual se los coloqué, o a ésteres como el que acabamos de ver, cloruro de ácido o ésteres. A estas 2 familias, los cloruros de ácido o los ésteres, yo necesito 2 moles del reactivo de Grignard para poder transformarlos en alcoholes. ¿Ok? Y ya sin entrar en muchos detalles, le coloqué aquí, todavía tenemos tiempo, ahora sí. Le coloqué aquí, pues si tengo un epóxido, que ya ustedes me mencionaron muy bien la reacción, una apertura de un epóxido, pues me puede dar un alcohol. Entonces yo puedo adicionarle a un epóxido también el reactivo de Grignard, ¿sí? Y me va a dar el alcohol. O, ¿verdad? También se utiliza el reactivo de Grignard, estas son otras.
Se puede utilizar el reactivo de Grignard para formar o, ¿qué se podría decir? Para reducir los aludos. ¿Sí? La palabra correcta es reducir los aludos de alquilo. Eso más adelante le vamos a explicar por qué es reducir. ¿Sí? Reducir el aludo de alquilo. ¿Okay? Formar el correspondiente hidrocarburo alfático o aromático. ¿Okay? Y aquí le puse esta nota que estaba en todos los libros, ¿verdad? Se debe tener cuidado que el único enlace doble sea al que queremos que ataque el reactivo organometálico. Si yo tengo otros dobles enlaces, pues él puede reaccionar y no voy a tener el producto que yo deseo. Entonces, tiene que haber un solo carbonilo, o puede también reaccionar con alquenos. Entonces, tiene que ser, o con dobles enlaces de aromáticos también, tiene que ser, estar segura a dónde va a reaccionar, dónde yo quiero que reaccione. Y de preferencia es un solo doble enlace que esté en estructura. Si tiene otros dobles enlaces, pues la reacción me va a dar otros productos secundarios no deseados, hasta mezclas de productos. Ok, las aldehídos y las cetonas se pueden reducir a través de la hidrogenación catalítica que conocemos muy bien, que lo vimos tanto con alquenos como con alquinos, en alcoholes. Es decir, recuerden que el hidrógeno se adiciona a un metal, ¿verdad? Y después se van transponiendo los metales hasta que ocurra la reducción. Otra forma de obtener alcoholes, que ustedes también me emocionaron muy bien, y yo no tengo ni... No, ya estaba dada. Realmente no la habíamos dado, pero ustedes saben mucho más. Aperturas de epóxidos en medio ácidos me puede dar alcoholes, dioles, como lo mencionaron muy bien. Yo tengo un epóxido en un medio ácido, pues se va a protonar, luego viene la molécula de agua. Esto lo vamos a volver a ver, porque nos falta ver éteres. Hacer un repaso de éteres y algunas reacciones de éteres. Viene el agua, hace el ataque, extrae el protón y formó un diol. ¿Sí? Es una forma de obtener alcoholes. Ok. Entonces, estas son más o menos las reacciones de los alcoholes. Hay muchísimas más. Ustedes saben que en todos los grupos que hemos visto hasta la fecha, yo les digo que hay más reacciones, solo vemos algunas, no todas, ¿verdad? Hay alguna aquí que ya ustedes más o menos se saben, la de los alquenos. Ustedes saben pasar de un alqueno a un alcohol. Hidratación de alquenos. Y saben pasar de un alcohol a un alqueno. Con la reacción de eliminación. ¿Sí? Ya vimos estas reacciones. De todas maneras lo vamos a repasar, no se estresen. De un alqueno a un alcohol, hidratación de alquenos, ¿verdad? Y de un alcohol a un alqueno es una reacción de eliminación, que ya miramos. Entonces, estas son como las más bonitas y las más significativas. Podemos pasar de un alcohol a una cetona. Ya miramos eso también ahora mismo con el reactivo de Grignard. Si yo hubiera adicionado un solo mol al éster, yo me quedo con una cetona. Y ya, tengo cetonas. Pero esa es una de tantas reacciones que pueden pasar de alcohol a cetona, a aldehídos, a éteres, a ácidos carboxílicos, a ésteres y a halógenos de alquilo. Esta ya la vimos. Nosotros tenemos un haluro de alquilo, un haluro de arilo, de vinilo, y podemos pasarla a un alcohol. O de un alcohol a un haluro de alquilo, como la que les puse, lo que ya sé. ¿Se acuerdan? Que teníamos un alcohol y que ocurrió la sustitución nucleofílica. Okay. Entonces, sin embargo, pues vamos a estar repasando algunas. Ustedes saben que las reacciones, una cosa es el mecanismo de reacción, adición, sustitución, ¿verdad? Ya sea sustitución nucleofílica, SN1-SN2, sustitución nucleofílica aromática, es una cosa. Y alquilación de Friedel-Crafts, como me dijeron hace ratito, ¿verdad?
las reacciones tienen su nombre y otra cosa es el mecanismo. Entonces, algunas reacciones o algunos nombres de algunas reacciones de los alcoholes, pues tenemos que los alcoholes, para que se pasen a alquenos, se le llama deshidratación a esta reacción. O para que un alcohol pase de una acetona a un aldehído o a un ácido carboxílico, pues se le llama oxidación. De un alcohol a un haluro, de alquilo, de vinilo, de arilo, sustitución. Como hace ratito les dije también, la hidrogenación catalítica, pues, o con los mismos reactivos de Grignard, hay una reducción aquí, una esterificación, esa no la han visto, o la toxilación tampoco la han visto, y la de la formación de éteres tampoco, pero es muy fácil, muy sencillo. Vamos a ir estudiando. Ok. Alguna vez en el semestre pasado, yo mencioné cómo en orgánica podíamos saber si estaba ocurriendo una oxidación o una reducción. De preferencia, si alguien que no me ha contestado, que no se haya llevado su ganchito el día de hoy. A ver, ¿quién se recuerda? Yo me acuerdo, pero no sé si puedo participar. No. Vamos a esperar que alguien más se anime. Vamos a ver, vamos a darle un minutito a alguien que se anime, que no tenga ningún ganchito. Todos podemos, vamos. Yo tengo muchos en mi mente aquí. Bueno, Carlos le falta un ganchito hoy. Pero vamos a ver si alguien más se anima, Carlos. Puedes contestar mucho en todo el semestre, yo sé. Ninguno se acuerda. Que no sé, Carlos. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a darle chance a Carlos. Pues. Dale, Carlos. ¿Segura? Sí. Cuando, a otro. Ajá, cuando perdíamos un hidrógeno ocurrió una oxidación y cuando se ganaba hidrógenos había una reducción. Exactamente. Muy bien, Carlos. Ya te llevaste tu segundo ganchito hoy. Ahora sí ya estás vetado por el día de hoy, por los minutos que queden de clase, como 20 minutos. No, quedan 15. No, 10. Está vetado ya, Carlos. Exactamente. El semestre pasado hablamos de la ganancia o pérdida de hidrógenos o la ganancia y pérdida de oxígeno como oxidación y reducción en orgánica. ¿Sí? No vamos a ver el estado de oxidación, los electrones, no. Vamos a pensarlo de esta forma sencillita, como yo reconocer que está ocurriendo una oxidación o una reducción. Ok, ¿quién sabe cuál es el estado máximo de oxidación? Así como que en qué forma, ¿cómo le pregunto? Podemos encontrar el carbono en su forma oxidada máxima, algo así. ¿No sería 4? Ajá, ¿con quién? Con los hidrógenos, como es un tetravalente, puede unirse con 4. Pero, a ver, sí, así como en especies químicas, vamos a hablar así como en especies, en familias. Esto no es una familia como tal, pero como, ¿dónde ustedes creen que podríamos encontrar así que ya el alcohol, el carbono ya no se puede oxidar más? ¿En cetonas? En cetonas ya usualmente no se pueden oxidar más, pero pueden ocurrir otras reacciones. Esa puede ser una aquí. ¿Alguien más? En ácido carboxílico. Ok, pensaríamos en ácidos carboxílicos, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. Ésteres. Por eso, vengo y hice la pregunta, ¿no?
Yo sé que muchos me contestaron aquí, pero bueno. Por ahí vienen más, no se preocupen. El mayor estado de oxidación del carbono está en el dióxido de carbono. ¿Y por qué hago, o por qué empiezo por aquí? Porque uno como docente pues va adquiriendo algún conocimiento extra durante los años de servicio. Y uno siempre decía, casualmente lo que me dijeron algunos por aquí, la acetona, porque uno dice, los que no saben, vamos a ver ese cuadrito. Un alcohol secundario se oxida acetona, ya, hasta ahí. No hay más oxidación. Un alcohol primario, aldehído, ácido carboxílico, hasta ahí. Sin embargo, el ácido carboxílico, hasta la misma acetona, puede oxidarse más si forma dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando ya el carbono está en dióxido de carbono, ese es su estado máximo de oxidación. Y ahí sí no puede sufrir más oxidación. ¿Ok? Es como, lo digo porque, ¿se acuerdan cuando vimos estereoquímica? Que yo les decía que un error que cometemos los docentes de orgánica es hablar del carbono quiral, el carbono quiral, el carbono quiral. Pero cuando le dicen a uno, el nitrógeno quiral, el azufre quiral, porque se quedan con la idea del carbono. Y por eso que a mí me gusta que digamos centros quiral, ¿verdad? Que solo hacemos énfasis en orgánica, en el carbono es otra cosa. Pero hay otros átomos que pueden ser quirales. Lo mismo aquí. Si nosotros nos aprendemos aquella tablita que les voy a enseñar en unos minutos, así de memoria, se nos puede pasar, o el estudiante se va con la idea, ¿verdad?, de que ya, la acetona es un estado máximo, o los ácidos carboxílicos es el máximo y ya no podemos más. No, el máximo es el dióxido de carbono, para el carbono, que es nuestro elemento preferido en química orgánica. Lo que yo le pregunté, que contestó muy bien Carlos y se ganó su ganchito, es verdad, decíamos que una forma de saber en orgánica si estaba ocurriendo una oxidación es que había ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, o una reducción era que había pérdida de oxígeno, ganancia de hidrógeno. Coloqué aquí abajo este cuadrito que está en el BOI porque pues él hace énfasis en que si se pierden protones, hidrógeno sin electrones, o hidroxilos, ¿verdad?, etcétera, dice aquí, bueno, están los halógenos, los ácidos, no hay ni oxidación ni reducción. ¿Sí? Entonces, ¿hay reducción? Sí, se adiciona hidrógeno molecular o hidruro, ¿se acuerdan del hidruro? Pérdida de oxígeno o de oxígeno molecular y pérdida de halógenos. Hace ratito yo les decía que había ocurrido una reducción con el reactivo de Grignard. ¿Por qué? Porque perdió halógenos. Entonces, por eso le coloqué este. Esto ya en principio más o menos lo teníamos claro, debíamos saberlo. Ok, esta es la tabla que nos deja mala información, o nos dejaba, ¿verdad?, en los estudiantes. Esta tabla que está aquí son las reacciones de oxidación, reducción de los alcoholes. Y uno siempre le dice al estudiante que se la memorice, que se la aprenda, que es lo máximo. Y uno dice que un alcano, que no tiene oxígeno, cuando ganan oxígeno ocurre una oxidación, se transforma en un alcohol. Si se transforma en un alcohol primario, los alcoholes primarios se oxidan, esa es una O de oxidación, a aldehídos, más una molécula de agua. ¿Okay? Que los aldehídos se oxidan a ácido carboxílico. Y una vez aquí ya no hay más oxidación. Eso es lo que nosotros decimos porque eso es lo que nos gusta de esta tablita. Alcohol primario se oxida aldehído y aldehído ácido carboxílico y ya, no hay más. Sin embargo, el ácido carboxílico
se puede descarboxilar, o sea, formar dióxido de carbono. ¿Cómo lo va a hacer? Va a venir una base, extrae un protón aquí, forma doble enlace, sale CO2. Se descarboxila. Y ahí se oxidó más. ¿Sí? Pero esta tabla es hermosa para las reacciones. Alcohol, se oxida aldehído, se oxida ácido carboxílico. Alcohol primario. Alcohol secundario se oxida a cetona. Y miren lo que dice aquí, sin oxidación posterior. Sin embargo, sí pueden ocurrir algunas oxidaciones posteriores. Porque si esta cetona gana oxígeno, se está oxidando. ¿Ok? Esto es para algunos reactivos en especial. Lo que pasa es que uno se les da como si fuera así, escrito 100%. No. Entonces, los alcoholes, lo que sí nos gusta de esta tabla es que los alcoholes secundarios, ¿verdad?, se oxidan a cetonas. Y bueno, y que los alcoholes terciarios, miren, dice generalmente no hay una oxidación posterior. Claro que sí la puede haber, ¿no? Dependiendo la reacción que sufra ese alcohol terciario, si gana oxígeno, se está oxidando. ¿Ok? Entonces, esta tablita que está aquí, se la van aprendiendo porque es muy interesante y muy bonita. Existen agentes químicos reductores y oxidantes, y también nos lo tenemos que aprender. Los agentes reductores, bueno, aquí dice facilidad de reducción, así lo que les quiero decir con esta diapositiva es que estos son los reductores, ¿verdad? El bodohidruro de sodio o el hidruro de aluminio litio. Esta flecha lo que dice es que el hidruro de aluminio litio es mucho más fuerte que el bodohidruro de sodio como agente reductor. Este reduce más familias que el bodohidruro de sodio. ¿Qué tenemos agentes oxidantes como uno que vamos a conocer como PCC? También le dicen, dependiendo de si es cloruro de metileno o no, le dicen PDC. Está formado este reactivo, PCC, ¿verdad?, por piridina, cloruro de metileno, ácido clorhídrico y cromato, el ion cromato. Y es un agente reductor débil. Tenemos el dicromato, que puede ser de sodio o de potasio, que es uno fuerte. Y tenemos el permanganato de potasio, que ya ustedes se lo conocen muy bien y saben que es fuerte también, ¿verdad?, porque lo vimos con los alquenos y con los alquinos. Entonces, pues aquí una flechita. Tengo un alcohol primario, un hidroxilo enlazado a un carbono primario. Por lo tanto, tengo un alcohol primario, ¿verdad?, que está reaccionando con permanganato de potasio en un medio ácido, dice además, formó ácido carboxílico. Y donde yo digo un alcohol primario formó ácido carboxílico. ¿Por qué se fue hasta ácido carboxílico? Él pasa por aldehído, ¿sí? Los alcoholes primarios se oxidan aldehído, pero como está frente a un agente oxidante fuerte, como el permanganato de potasio, este aldehído se sigue oxidando y forma ácido carboxílico. Tengo mi alcohol primario, permanganato de potasio, ácido carboxílico. O el cromato, en este caso pusieron de potasio, puede ser de sodio o de potasio, pues otro fuerte. Y aquí no es el PCC, es el ion cromato como tal. ¿Ok? Que también es un agente oxidante fuerte. Esta es una tabla que les resume las reacciones con los agentes químicos reductores, el bodohidruro de sodio y el hidruro de aluminio litio, qué familias va a reaccionar con cada uno de ellos. Los alquenos, ¿verdad?, se pueden reducir, sin embargo, no precisamente con estos reactivos. Una forma de reducir un alqueno es a través de la hidrogenación catalítica. No sé si se acuerdan. O sea, con el hidrógeno
molecular en un metal. La hidrogenación catalítica es la forma que yo podía obtener o donar 2 hidrógenos a un alqueno y formar un alcano. ¿Okay? Y bueno, aquí está esto para que lo tengan. Ahora aquí, y con esto termino el día de hoy, hay de los libros que yo les envío, de los libros de referencia, hay 2 propuestas de mecanismo. A mí en lo particular me gusta esta, se me hace muy sencilla, va de acuerdo a los modelos que estamos utilizando para explicar cómo ocurren estas reacciones, ¿no? O cómo ocurren muchas de las reacciones orgánicas. Sin embargo, pues le coloqué los 2 y la próxima clase, el martes, vamos a estar mirando los 2. Me gusta el del libro El Weight, porque los agentes químicos reductores, pues lo que ellos dicen es que donan ion hidruro, ¿sí? Los agentes reductores, como los que acabamos de ver, el bodhidruro de sodio o el hidruro de aluminio litio, lo que hacen es donar hidruros. ¿Qué es un hidruro? Un hidruro es una H con 2 electrones y una carga negativa. Ya nosotros al ver esta especie recordaremos o pensaremos en un nucleófilo, como lo hicimos hace ratito con el reactivo de Grignard, porque tiene 2 electrones desapareados, tiene una carga negativa, ¿sí? Y a nosotros estas especies así, aniónicas, ¿verdad?, la miramos como nucleófilos o bases. Entonces, en este caso, pues, él dona un ion hidruro que va a actuar como nucleófilo. Va a ser un ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, que sabemos que es un electrófilo, resonancia, y forma el ion alcóxido que ya conocemos. Ese ion alcóxido se protona en una segunda reacción y forma el alcohol. Este es el mecanismo tanto para el borhidruro de sodio como para el hidruro de aluminio litio. Sin embargo, el Carey pues tiene esta propuesta que vamos a discutir la próxima clase, ¿sí? Es un poquito más complicada y sí, también puede ser factible, ¿no? Cuando uno la mide dice sí, definitivamente puede ser factible. Entonces son 2 propuestas que existen para cómo actúan estos agentes reductores. La próxima clase seguimos con el tema. Antes de irnos, no sé si tienen alguna pregunta. El fin de semana ya debe estar, a ver si me han escrito algo, ustedes aquí en el chat. Y vamos a dejar de grabar también. Listo. Ok. Entonces, Enrique me dices que, Enrique, quiero escucharte. A repasar, ¿eh? Vamos a leer ahí, no sé, para ver si... A repasar lo que vimos el semestre pasado. Ok. No sé si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, pues nos vemos el martes a la hora de la clase. Y vamos a ver cómo sale esta grabación, a ver si funciona. Así la tienen. ¿Y qué más les puedo decir? En la plataforma, el fin de semana ya debe estar las diapositivas terminadas. Ya casi están. ¿No hay preguntas? ¿No? Listo, entonces nos vemos